Un señor de la guerra, asesino y enloquecido por las drogas, ha capturado a 11 soldados de paz. Era esquizofrénico y paranoico. Básicamente un loco. Se moviliza una unidad de élite de las fuerzas especiales. Esos chicos están unidos por su capacidad para seguir adelante cuando la situación se torna en un infierno. Elaboran un audaz y peligroso plan. Teníamos todas las probabilidades en nuestra contra. Ante la amenaza de posibles ejecuciones, las fuerzas especiales entran en acción. Están superados en número, en una proporción de 5 a 1 y en armamento, con artillería pesada. Y su enemigo cree en la magia negra. A continuación, en Operaciones Ocultas, conoceremos los secretos de una misión tan peligrosa que se denominó Operación Muerte Segura. Operaciones Ocultas. Operación Muerte Segura. Agosto del año 2000, Sierra Leona. Una pequeña nación desgarrada por la guerra en la costa occidental de África. Durante casi una década, una débil alianza de bandas rebeldes asesinas ha luchado por el control del país. Sus líderes sueñan con la perspectiva de una fabulosa riqueza. Este es el centro mundial del comercio ilegal de los diamantes de sangre. Los diamantes de sangre se habían convertido en un factor extraordinariamente importante en la violencia que se había desatado. A diario se producen asaltos contra poblados rurales indefensos. Los rebeldes se llevan a menudo a todos los niños para convertirlos en soldados. Los demás son castigados frecuentemente mediante amputaciones. Les cortaban los brazos de dos formas, manga corta o manga larga. La manga corta era por encima del codo, la larga por debajo del codo. El objetivo era propagar el terror por todo el país en una extraña forma de demostrar su poder. Una de las bandas más brutales es un grupo de unos 1000 combatientes, conocidos como los West Side Boys. Los West Side Boys alimentaban su guerra con las drogas y el alcohol. Acosaban a las mujeres locales, y no cabe ninguna duda de que el sexo y las drogas ocupaban un lugar destacado en su comportamiento y actividades. Eran un grupo peligroso, simplemente porque eran completamente impredecibles. Por si eso no fuese suficiente, tenían la creencia de que el vudú les protegía hasta el punto de hacerles inmunes a las balas. Un hombre que perteneció casi 2 años a los West Side Boys es el Zorro Negro, de 26 años. Fue reclutado por los rebeldes con solo 14 años y ascendió hasta convertirse en un oficial de confianza. Solíamos fumar mucha marihuana. En cuanto a la bebida, teníamos un alcohol casero muy fuerte llamado vino duro. A veces había cocaína disponible, pero la heroína estaba por todas partes. Si entrabas en la selva por aquel entonces, te encontrabas a todo el mundo colocado con heroína. Yo solía estar colocado todo el día. Las drogas me hacían sentir fuerte y listo para la batalla. En cuanto las consumía, estaba preparado para cualquier pelea. Para salvar a Sierra Leona del colapso total, una coalición global interviene con fuerzas militares. Las tropas británicas, en particular, desempeñan un papel destacado en el mantenimiento de la paz y el adiestramiento del ejército local para que pueda valerse por sí mismo. Estábamos demostrando el gran compromiso del mundo occidental con lo que por entonces era una democracia en apuros en una parte muy pobre de África. Así que creo que había un importante valor simbólico en nuestra intervención. Un tranquilo viernes por la tarde, 11 instructores militares del Regimiento Real Irlandés del Ejército Británico realizan una patrulla rutinaria. En este cruce, el comandante Alan Marshall decide seguir por una carretera de tierra que se adentra en la selva y se dirige directamente al corazón del territorio de los West Side Boys. No sé por qué dejaron la carretera principal y entraron en nuestro territorio. Era una zona prohibida para todos, menos para nosotros.
La razón no oficial puede ser que en realidad estuviesen allí con la misión de intentar averiguar con qué fuerzas contaba aquel grupo, qué poder tenían, qué armas tenían a su disposición y, en definitiva, qué clase de fuerza de combate formaban. Los británicos no se dan cuenta de que ya han sido avistados por los vigilantes de los West Side Boys, escondidos en el bosque. Los consideramos una grave amenaza. Vinieron a nuestro campamento sin autorización. No conocíamos sus intenciones y pensábamos que estaban allí para espiarnos, así que no podíamos dejar que se fuesen. Llegaron a la orilla del río donde estaba situada una parte de la base rebelde, e inmediatamente, nada más llegar allí, fueron rodeados por lo que solo podríamos describir como una turba furiosa y estridente de West Side Boys. En clara inferioridad numérica y sin medios para escapar, los soldados se ven obligados a rendirse. Queda claro muy pronto que no es una situación amistosa. Los soldados, bien entrenados y armados, caen prisioneros ante una multitud enloquecida de gángsters de la selva, drogados. Arrestamos a los soldados para atraer la atención de la comunidad internacional. Queríamos dejar de escondernos en la selva y pensamos que podíamos utilizarlos para obtener lo que queríamos. Los 11 soldados británicos son golpeados, despojados de sus objetos de valor y trasladados a una maloliente cabaña. En la sede del Ministerio de Defensa, en Londres, la noticia de la desaparición de los soldados llega al jefe del Estado Mayor. No estábamos seguros de la gravedad del asunto, para empezar. Conocí a los West Side Boys, había estado en Sierra Leona, me habían informado sobre ellos, pero no estaba seguro de lo que podían hacer. El general Guthrie y el secretario de Defensa Hunt convocan un gabinete de crisis en la sala de situaciones en el sótano del ministerio. El problema era cómo liberar a aquellas personas que habían sido secuestradas y que estaban en tremendo peligro de ser torturadas, asesinadas o trasladadas a otras partes de Sierra Leona. Así que era un asunto realmente urgente. No sabían nada, no tenían información de inteligencia, no tenían imágenes de la base rebelde, desconocían el número de rebeldes, desconocían cuántas armas tenían y, lo más preocupante, no sabían si los soldados británicos resultarían asesinados en caso de una operación de rescate. A los británicos les atormenta el recuerdo de una desastrosa misión de rescate en África 7 años antes. El tristemente célebre incidente del Black Hawk derribado. 18 militares americanos fueron asesinados después de que sus helicópteros fueran derribados por un cohete y sus cadáveres fueron arrastrados por las calles de Mogadiscio, en Somalia. Obviamente los informes llegaron al primer ministro, se lo comunicamos. Y recuerdo que preguntó, ¿esto es muy peligroso? Yo dije, sí, muy peligroso. ¿Es probable que los asesinen? Preguntó, casi con total certeza. Aterrorizado ante las posibles consecuencias de un rescate fallido, el gobierno británico decide intentar negociar la liberación de los rehenes. Estaba completamente satisfecho con el inicio de las negociaciones, pero debo decir que en el fondo siempre seguimos preparando una acción militar para liberarles. Si las negociaciones fracasan, no habrá más remedio que liberar a los rehenes por la fuerza. Tres días después del inicio de la crisis, un equipo de expertos negociadores de Scotland Yard llega a África. Intentarán resolver pacíficamente la liberación de los rehenes. Encabezando las negociaciones por el bando rebelde está su comandante, un señor de la guerra de 24 años que se hace llamar general de brigada Fodey Calais. Calais era un esquizofrénico paranoico. Sin duda era muy paranoico y muy ingenuo. Fodey Calais fue el mejor comandante que tuvimos. Era un soldado muy hábil que nos lideraba desde el frente. Era tan ingenuo que incluso creía que su grupo rebelde tenía poder para, por ejemplo, expulsar a los británicos de Sierra Leona. Todo el mundo sabía que, cuando daba órdenes, había que cumplirlas, porque él asumía la responsabilidad por todos sus soldados.
En su primera reunión con los negociadores, Calais plantea una retahíla incoherente de exigencias, que van desde solicitar simplemente una amnistía para los West Side Boys hasta insistir, increíblemente, en que todos los británicos abandonen el país. Lo más extravagante de todo es que el propio Calais quiere ser nombrado presidente de Sierra Leona. En algunos casos, se pone de manifiesto desde muy pronto que la probabilidad de una solución negociada satisfactoria que culmine con la liberación de las víctimas es baja. Puede ser un factor relativo a la historia del grupo, a las condiciones y la naturaleza de las condiciones que se exigen, a la ideología política. Puede haber una gran variedad de factores que lleven a emitir ese juicio. Los negociadores caminan sobre una peligrosa cuerda floja. Las exigencias de Calais son imposibles de cumplir, pero el equipo debe hacerle creer lo contrario. La esperanza es que, mientras siga hablando, los rehenes seguirán con vida. Estaba claro que, de primeras, no querían matarlos, que veían un valor en ellos y que por eso querían mantenerlos con vida. Eso era una buena noticia. La mala noticia en esta situación es la imprevisibilidad y la volatilidad. En un abrir y cerrar de ojos, puedes pasar de una situación estable en la que tratan bien a los rehenes a otra situación en la que los matan. Para confirmar el buen trato hacia los rehenes, los negociadores insisten en reunirse con el comandante Marshall, el líder de la patrulla, en persona. Calais accede. Es una decisión de la que terminará arrepintiéndose. El comandante Marshall, el hombre que estaba al mando de la patrulla británica que había sido capturada, encontró en esas reuniones una oportunidad de transmitir información de inteligencia vital de forma clandestina al bando británico. Las personas que habían sido secuestradas eran militares profesionales. Supieron analizar lo que estaba pasando. Lo que hizo fue aprovechar las diversas visitas a la base que los rebeldes le habían ofrecido con orgullo, diciendo: estas son nuestras armas antiaéreas, estos son nuestros morteros y todo ese tipo de cosas. Durante esos recorridos, el comandante Marshall anotó todos los medios de defensa que pudo ver, y al volver a la habitación en la que estaban encerrados, dibujó un mapa detallado de la base rebelde, señalando todas las posiciones y todos los puntos fuertes. Cogió ese trozo de papel, lo enrolló y lo metió en la tapa de un bolígrafo. Cuando el comandante Marshall se reúne con uno de los hombres de Scotland Yard, se dan la mano para realizar un intercambio secreto. Si Calais descubriese lo que están haciendo, sería un desastre. Pero increíblemente, el negociador consigue introducir el objeto en su bolsillo sin que nadie se dé cuenta. No los caracterizaría como un grupo muy profesional de secuestradores. El hecho de que permitiesen ese apretón de manos no fue un movimiento muy hábil por su parte. Es un avance inesperado, pero crucial. Al fin, los británicos cuentan con información de inteligencia para empezar a planificar una misión de rescate. Y solo existe un grupo con la capacidad necesaria para llevarla a cabo. La legendaria unidad de las Fuerzas Especiales Británicas, el SAS. Son pioneros en el arte de las operaciones ocultas, con un historial que se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial. El SAS, el Servicio Aéreo Especial Británico, es la fuerza de operaciones especiales que se ha tomado como modelo para todas nuestras operaciones especiales. El SAS fijó el modelo que ha seguido el resto. Con el paso de los años, se han adaptado y mejorado constantemente, desempeñando un papel crucial en todos los conflictos británicos importantes, desde las calles de Irlanda del Norte a las extensiones polares de las Islas Malvinas o a los desiertos de Irak. El SAS es famoso por estar preparado para combatir en cualquier entorno y por ejecutar las misiones en el más absoluto secreto. Es una unidad pequeña con unos pocos cientos de personas, la élite de la élite. Deben superar un proceso de acceso brutal para demostrar que están a la altura. La mayoría de los aspirantes son rechazados. Aquellos que consiguen superar las notorias dificultades del proceso de selección tienen el honor de llevar el emblema del puñal con alas del SAS en sus boinas del ejército. Me alisté en el ejército para ser un soldado y cumplir con los deberes que eso incluye. Y ser miembro del SAS es algo tan puro como la nieve cuando nos referimos al oficio de soldado. El SAS tiene dos especialidades en particular. La primera
es asaltar objetivos complicados. En Londres, en 1980, lograron rescatar a 19 rehenes, poniendo fin al secuestro de los terroristas de la embajada iraní. El SAS fue pionero en el arte de irrumpir en un lugar y rescatar a los rehenes. Eso implica hacer cosas como descender en cuerdas desde helicópteros, derribar puertas, lanzar granadas cegadoras y a continuación disparar rápidamente y eliminar a todos los elementos hostiles, liberando a los civiles. Era algo que habían perfeccionado. El entrenamiento para la liberación de rehenes es bastante intenso, como se puede imaginar, porque apenas hay margen de error. No hay una segunda oportunidad cuando está en juego la vida de la gente. No cuentan con todos los equipamientos especiales que tienen los americanos, pero los chicos del SAS dirán, sí, lo que nos falta en equipamiento lo compensamos con nuestra capacidad. Su otra gran habilidad es la guerra en la selva. La guerra en la selva es, en opinión de muchos, una de las formas más puras de combate. Tienes que estar perfectamente adaptado al entorno. No hay espacios abiertos, está todo cerrado. Es un entorno cerrado que te rodea por completo. La unidad se está preparando para poner ambas especialidades en práctica y comienza a planificar un audaz rescate, haciendo uso del mapa conseguido. La crisis se ha prolongado ya durante casi 7 días, pero los negociadores siguen intentando alcanzar un acuerdo pacífico. Calais solicita ahora algo más razonable: medicinas para su campamento y un teléfono vía satélite para poder llamar a la BBC y proclamar sus quejas al mundo. Los británicos aceptan de inmediato a cambio de la liberación de algunos de los rehenes. Fue un éxito enorme en la negociación. 5 rehenes fueron liberados a cambio de un teléfono vía satélite y medicamentos. Es una situación donde todos son ventajas porque, 1, vale la pena tener comunicaciones buenas y eficaces con los elementos hostiles. 2, los medicamentos son una buena idea, en particular si los van a utilizar con algunos de tus propios individuos. Y 3, es una oportunidad de obtener información de inteligencia. Es una jugada maestra que cambiará el transcurso de la operación. Casi la mitad de los hombres quedan en libertad. Y además, los británicos pueden utilizar la señal del teléfono vía satélite para localizar el escondite secreto de Calais. Sin que lo sepa él ni nadie de su círculo más próximo, una fuerza militar acaba de llegar a Sierra Leona para iniciar los preparativos para un rescate. Está formada por unos 300 hombres. La mayoría pertenecen a la primera línea de la Fuerza Aerotransportada Británica, el régimen de paracaidistas, conocidos dentro del ejército británico simplemente como los paras. Pero únicamente van a actuar en funciones de apoyo. El rescate será llevado a cabo por un equipo de 50 hombres del Servicio Aéreo Especial de Élite, el SAS, y unos 20 compañeros de la Unidad de Fuerzas Especiales propia de la Marina Británica, el SBS o Servicio Especial de Embarcaciones. Para evitar levantar sospechas, la misión se oculta bajo un nombre en clave inocuo: Operación Barras. A menudo me preguntan, ¿cómo diablos elige Gran Bretaña nombres tan curiosos para sus operaciones? En contraste con Estados Unidos, que habla de la Operación Libertad y que utiliza nombres bastante dramáticos para sus actividades militares. La respuesta, me temo, es bastante prosaica y probablemente muy británica. Simplemente permitimos que un ordenador genere nombres aleatoriamente que posteriormente, siempre que sean apropiados, se asignan según corresponda. Con el apoyo tácito del gobierno de Sierra Leona, los hombres de la Operación Barras establecen una base secreta a las afueras de la capital. Hasta que nos desplazamos a Sierra Leona no empezamos a centrarnos y a pensar en lo que iba a pasar realmente. Por entonces ya has preparado tu petate con lo que quieres llevar contigo. Empiezas a recibir información de inteligencia, se celebran sesiones informativas. Teníamos que estar preparados. El SAS comienza a recopilar toda la información de inteligencia posible sobre los rebeldes y su guarida en la selva. Su plan preferido es enviar a un pequeño equipo por el río durante la noche en embarcaciones del SBS. Moviéndose en la oscuridad y en un silencio total,
El equipo de rescate podrá adentrarse en secreto en el campamento rebelde, entrar en la cabaña de los rehenes y escapar rápidamente con los prisioneros, con suerte sin realizar un solo disparo. Mientras los soldados esperan la luz verde, comienzan a ensayar la misión. Habíamos construido un plano del poblado para saber aproximadamente hasta dónde debíamos llegar, cuáles eran los límites de los arcos en concreto y todo ese tipo de cosas. Un arco indica dónde puedes disparar y dónde no. En el fragor de la batalla puede resultar confuso saber quién está en cada sitio y qué hace cada uno. Pero siguen sin tener permiso para organizar el rescate. La aprobación final solo puede concederla el secretario de Defensa, Jeff Hunt, desde Londres. El destino de los 6 rehenes británicos restantes pende de un hilo. Si no se consigue alcanzar un acuerdo para salvar su vida, se producirá una épica batalla para liberarles. Los británicos eran arrogantes. Les dábamos órdenes y nos decían, no aceptamos vuestras órdenes. Eran extremadamente tozudos, la verdad. A veces hablábamos con ellos, les decíamos qué debían hacer y nos ignoraban. Se hacían la vida más difícil a ellos mismos. A veces Calais tenía que pegarles un poco para que lo entendiesen. Los tarandeaba y pegaba con fuerza. Tenía que tratarles con dureza para que supiesen que él estaba al mando. La clave era saber leer el estado de ánimo, el ambiente, para saber si era positivo o si era negativo en relación con su actitud. Porque la volatilidad es un elemento clave para saber si van a comportarse de un modo racional y reflexivo o si la situación se va a seguir agravando hasta un punto en el que quede claro que la situación nunca va a poder resolverse amistosamente. El secretario de Defensa, Jeff Hunt, todavía no ha autorizado una misión de rescate a gran escala. Pero sí ha dado su visto bueno a una operación secreta y altamente peligrosa. Un equipo de vigilancia de 4 hombres del SAS se adentra a hurtadillas en la selva. Su trabajo consiste en proporcionar información de inteligencia más detallada sobre las condiciones en la base rebelde. En primer lugar, debían insertarse cerca del poblado. En realidad, eso significó para algunos de ellos tener que pasar varios días entre ciénagas, arrastrándose bajo algunas de las condiciones más desagradables que creo que alguien podría imaginar. Moviéndose y actuando en silencio absoluto, avanzando apenas unos pocos metros cada hora, los hombres se acercan lentamente al territorio rebelde, buscando una posición oculta desde la que poder ver sin ser vistos. El equipo recibió el encargo de establecer un puesto de observación, un OP. Es como cavar una tumba en el suelo de la selva. Saben cómo acercarse sigilosamente a un lugar si es necesario, ya sea avanzando a través de una selva de un modo invisible o sentándose en un puesto de observación bajo una lona durante 3 semanas, vigilando a un objetivo sin que nadie sepa que están allí. Eso es lo que hacen. Excavas un agujero, te metes en ese agujero, lo cubres con vegetación y permaneces allí dentro el tiempo que haga falta, con los ojos fijos en la base, hasta que la misión reciba luz verde y se lleve a cabo o hasta que la misión se anule y tengas que retirarte. Este tipo de vigilancia es otra especialidad del SAS y requiere de unas increíbles reservas de paciencia y habilidad. Estos hombres deben comer, dormir y mantener su vigilancia durante días, realizando únicamente los movimientos imprescindibles. En el mundo de las operaciones especiales existe esta expresión, los profesionales silenciosos. Estos chicos, cuando están en una misión, eso es exactamente lo que son. Enseguida, descubren 3 malas noticias. En primer lugar, los prisioneros ya no están en la base rebelde en la que fueron retenidos inicialmente. Han sido trasladados al otro lado de un ancho río, a un campamento más pequeño, en una zona más profunda de la selva. En segundo lugar, el plan original de asalto, desde el río, no funcionará. El río está lleno de bancos de arena ocultos, así que no podrán utilizar las embarcaciones de las fuerzas especiales. Además de todo eso, la selva es tan densa que un ataque por tierra también es imposible. La única opción es un ataque frontal directo con helicópteros.
Si pudiésemos entrar allí sigilosamente sin realizar un solo disparo y llevarnos a los rehenes sin matar a nadie, esa habría sido la opción elegida. Pero en realidad no podíamos llegar hasta ellos, no podíamos hacerlo de ese modo. Teníamos que entrar allí y darles una lección. El único helicóptero apto para la misión es uno de los helicópteros más grandes del mundo. El HC-2 Chinook con doble rotor. Pero lanzar un ataque aéreo con una de estas bestias conlleva sus propios problemas específicos. Uno de los problemas más obvios de un helicóptero es que es muy ruidoso. Y el factor sorpresa se pierde si el enemigo puede escuchar el helicóptero llegando desde cierta distancia. Los Chinooks pueden transportar una carga enorme, pero también son lentos, difíciles de maniobrar y fáciles de detectar. De ahí su apodo no oficial, el autobús escolar volante. Si un Chinook fuese alcanzado y derribado con un gran número de agentes del SAS en su interior, habría sido muy grave. Para complicar aún más las cosas, la mayor parte de los West Side Boys permanecen en la base principal, en la orilla sur del río. Cuentan con una batería de armamento pesado, incluyendo cohetes lanzagranadas, ametralladoras pesadas y morteros. Cualquiera de esas armas podría alcanzar a un Chinook en pleno vuelo. O podrían disparar la artillería contra el campamento de los rehenes al otro lado del río. En ese caso, cualquier misión de rescate se convertiría rápidamente en una misión suicida. Los comandantes del SAS deben replantearse toda la operación. El tiempo se agota. El líder rebelde Fodey Calais se muestra cada vez más impaciente con las rondas interminables de negociaciones. Podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Era enormemente impredecible, enormemente volátil, y grupos como estos ya han matado muchas veces antes. Aunque hoy parezcan tranquilos, en ningún momento eso te garantiza la seguridad de los rehenes mañana o pasado mañana. Los negociadores de Scotland Yard llaman a Calais a diario, mediante su teléfono vía satélite, pero en cada conversación se vuelve más impredecible. Se pasan los días consumiendo drogas y bebiendo en abundancia. Al inicio de cada tarde está completamente borracho. Finalmente, debido a la falta de electricidad en su campamento, el teléfono de Calais se queda sin batería y se apaga. Recibimos un mensaje que decía que las negociaciones habían fracasado. La seguridad de los rehenes está en grave peligro. Una noche nos llamó a todos y dijo: vamos a matar a uno de ellos. Llevó al comandante Marshall, el comandante británico, al borde de la selva. Le obligó a arrodillarse. Le puso un rifle de asalto en la cabeza y básicamente apretó el gatillo. El rifle de Calais está vacío. Pero la próxima vez, con toda probabilidad, estará cargado. Cuando las noticias de esta atrocidad llegan a Londres, Jeff Huhn decide que la hora de las negociaciones ha terminado. Recibíamos sin duda información muy detallada sobre lo que pasaba dentro de las cabañas donde nuestros hombres estaban retenidos. Y creo que una de las informaciones clave que recibí fue que les estaban sometiendo a ejecuciones falsas. Les apuntaban con armas y simulaban dispararles. Y ese tipo de comportamiento era totalmente inaceptable desde mi punto de vista. La Operación Barras recibe luz verde. La gente del SAS, y creo que dentro del ejército todos estarían de acuerdo, es probablemente la más adecuada para hacer algo así. Están entrenados en operaciones especiales, están entrenados en rescates de gente que ha sido secuestrada, y ya lo han hecho en otros lugares. Todos los que participan en la misión saben que las probabilidades están claramente en su contra. De hecho, la misión es tan peligrosa que, sobre el terreno, los hombres le han puesto su propio nombre. Cuando comprendieron que solo podían hacerlo desde el aire, fueron los hombres del SAS, los hombres encargados de llevar a cabo el rescate de los rehenes, quienes acuñaron la frase, el sobrenombre para la misión, Operación Muerte Segura. Suponiendo que logren llegar hasta su objetivo sin ser derribados, las fuerzas de rescate estarán en inferioridad numérica en una proporción de 5-1. Y sus enemigos, que creen que la magia negra les hace invencibles contra las balas, lucharán sin miedo y sin prudencia. En una batalla, no te paras a ver a quién has matado. Cuando disparo mi arma, va a haber muchas víctimas.
No sé quién está vivo o muerto. Solo sé que cuando aprieto el gatillo, las balas van a volar por toda la selva y no va a quedar nadie delante de mí. Los hombres de la Operación Barras se reúnen antes del amanecer para lanzar su ataque. Un peligroso ataque aéreo contra una guarida bien defendida de la selva. La misión será supervisada personalmente por el general Charles Guthrie, antiguo comandante del SAS y ahora jefe de todas las Fuerzas Armadas británicas. Teníamos un plan muy bueno, pero era un plan arriesgado, porque en estos casos nunca sabes qué va a hacer el enemigo. Guthrie se lo explica sin rodeos a los responsables políticos. Es probable que la misión de rescate de los 6 rehenes británicos provoque numerosas víctimas. El general Guthrie dejó claro que la operación conllevaba sus riesgos, que no podía garantizar que no perderíamos soldados en el proceso. En un intento por superar los terribles obstáculos a los que se enfrentará el equipo de rescate, el general Guthrie apuesta por una nueva estrategia: 2 ataques simultáneos. Primero, un equipo de unos 50 agentes de élite del SAS se aproximará al pequeño campamento situado en la orilla norte, Beribana. Es aquí donde se encuentran los rehenes, junto con el comandante rebelde Fodey Calais. Para sorprender a los rebeldes, descenderán con cuerdas desde los helicópteros, aterrizando a apenas unos metros de la cabaña de los rehenes. No sabíamos qué nos podía esperar. Mientras supiésemos dónde estaban los rehenes, era el momento de actuar, porque si se los llevaban a otra parte, era selva y más selva. Al mismo tiempo, una fuerza de 150 paracaidistas que han estado esperando en reserva lanzarán el segundo ataque. Tras aterrizar en helicóptero en la orilla sur del río, atacarán la base principal de los West Side Boys, McBenney, para distraer el núcleo más grande de rebeldes y desactivar su artillería pesada. La misión se planifica para el amanecer del 8 de septiembre, tras 15 días de crisis. Pero en el último momento surge un problema. El equipo de observación del SAS, escondido en la selva, envía un mensaje urgente. La misión estaba planificada originalmente para el amanecer del sábado por la mañana, pero en realidad los agentes que literalmente se habían arrastrado por las ciénagas para acercarse a las cabañas y al poblado tardaron más de lo que habíamos previsto. El plan requiere que el equipo de observación se sitúe a escasos metros de la cabaña de los rehenes para proporcionar fuego de cobertura, pero deben hacerlo por la noche y a un ritmo exasperantemente lento para evitar ser detectados. Piden un aplazamiento de 24 horas. Debido al tiempo que tardaron en situarse en posición, el ataque se retrasó hasta la mañana del domingo. La noche antes del ataque, todos estaban fuera de sí. Habíamos estado de fiesta. Yo estaba en mi cabaña consumiendo muchas drogas porque fuera estaba lloviendo. No teníamos ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Un día después, la operación Muerte Segura despega al fin. Los helicópteros salen desde el mar y se adentran en la costa. Creo que no había nadie que no hubiese dejado una carta para entregar a sus seres queridos en caso de que pasase algo. En la sede del Ministerio de Defensa, en Londres, lo único que puede hacer Jeff Hunt es esperar y mantener la esperanza. Creo que es importante tener en cuenta que no estábamos sentados viendo imágenes en directo de lo que estaba pasando. Básicamente sabía que la operación estaba en marcha. Sabía que la operación iba a realizarse siguiendo las directrices de las que me habían informado. 2 helicópteros Chinook trasladan el contingente de 50 agentes del SAS, seguidos por un tercer helicóptero con la primera oleada de tropas de apoyo del regimiento de paracaidistas. Cada agente del SAS carga más de 35 kilos de peso, incluyendo el chaleco antibalas, el rifle de asalto M14 y suficiente munición y granadas para varias horas de combate. Sabes exactamente qué va a hacer tu compañero, a dónde va a ir cuando descienda del helicóptero y sabes lo que debes hacer si él no logra cumplir con su parte. Tienes el plan en la cabeza, almacenado aquí dentro, ya solo estás esperando a que se abra la compuerta para salir.
En las operaciones, uno está muy mentalizado. No hay ninguna duda al respecto. Todo el mundo quiere hacerlo y tienes una sensación de trabajo en equipo, de cooperación, que resulta difícil de explicar porque es extraordinariamente peligroso lo que estás haciendo. Pero los soldados bien entrenados lo hacen. Tras un vuelo de 10 minutos, los 6 helicópteros se acercan finalmente a sus objetivos. Los 4 hombres del equipo de observación estaban en contacto con los pilotos diciendo: ahora podéis, no se mueve nadie, no se mueve nadie, hay luz suficiente para ver, hay luz suficiente para ver. Así que la fuerza de asalto aerotransportada voló hasta la base rebelde siguiendo el río junto al que estaba situada la base para ocultar su llegada. Los helicópteros eran invisibles a simple vista, pero lo más importante es que no se les podía oír, porque la selva a ambos lados del río enmascaraba la llegada del ataque. A las 6:30 de la mañana, un estruendoso ruido despierta a los rebeldes. A primera hora de la mañana salí de mi cabaña y, mientras miraba a mi alrededor, escuché un extraño sonido. Me giré y vi un helicóptero enorme. Entonces los hombres empezaron a descender con cuerdas sobre el terreno. En ese momento el helicóptero estaba sobre nuestras cabezas, levantando un viento enorme. Pasé miedo. El objetivo más urgente es la cabaña de los rehenes. Toda la operación se basa en llegar hasta los soldados retenidos antes de que los rebeldes lo hagan primero y los ejecuten. Es ahora cuando el equipo de reconocimiento, que ha permanecido casi inmóvil en la selva durante una semana, sale al descubierto. Justo a tiempo de matar a los rebeldes que vigilan la cabaña de los rehenes. Se abren paso hasta la cabaña y gritan: ¡soldados británicos, soldados británicos! Para que los rehenes sepan que viene a rescatarles una fuerza amiga con la que han soñado durante tanto tiempo. Al otro lado del río, en el principal bastión rebelde de McBenney, la fuerza de apoyo del regimiento de paracaidistas se acerca lentamente a su objetivo. Su misión es impedir que el núcleo principal de los West Side Boys interfiera en el rescate. Las operaciones casi siempre provocan consecuencias imprevistas. Uno debe ser consciente de ello y estar preparado para reaccionar. Los Chinooks llegan y permanecen suspendidos sobre una zona despejada. El primer soldado baja, el primer paracaidista baja, con sus armas y su mochila Bergen en la espalda, y se hunden de lleno en una ciénaga. Eso provocó algunos problemas inicialmente para la operación, porque los hombres se estaban literalmente hundiendo en el terreno. No hay nada peor que un plan salga mal y te quedes tirado. Pero en cuanto alcanzan la entrada de la base, se produce el desastre. Rápidamente las cosas empezaron a salir terriblemente mal. Un disparo de mortero se eleva y cae sobre el árbol bajo el que estaba situado el elemento de mando del regimiento de paracaidistas. Explota en el árbol. Es como una detonación en el aire. Rápidamente, todos los responsables del mando de la fuerza del regimiento de paracaidistas resultan heridos y necesitan ser evacuados. El único miembro de la unidad de mando formada por 8 hombres que resulta ileso es un joven oficial, el capitán Danny Matthews. De repente, se encuentra dirigiendo una importante batalla por primera vez. Tras reagrupar rápidamente a sus tropas, les ordena que eliminen la principal fuente de peligro, el mortero. A estas alturas, en el pequeño campamento situado al norte del río, el ejército rebelde responde al ataque. El SAS asume que la batalla sobre el terreno no está siguiendo el plan que tan minuciosamente han orquestado. Cuando salí del helicóptero recibimos disparos desde una dirección desde la que no estaba previsto recibir disparos. Acabábamos amontonados de un modo completamente diferente, en una parte del poblado diferente de la que habíamos previsto, porque habíamos recibido numerosos disparos por detrás.
Intenté reunir a mi grupo en el extremo del bosque y protegernos detrás de una de las construcciones. Podía ver que las cosas estaban poniendo feas, así que nos alejamos. Sabíamos que los Whiteside Boys estaban fuertemente armados. No había duda de que lucharon muy duro desde el momento en que se dieron cuenta de lo que pasaba. Las disciplinadas fuerzas especiales logran mantener a raya a los rebeldes el tiempo suficiente para escoltar a los rehenes hasta la zona de aterrizaje del helicóptero. No puedes permitirte apagarlo. Sería una vergüenza terrible entrar en el poblado, rescatar a los rehenes, pasar un día maravilloso y luego recibir un disparo mientras subes al helicóptero para marcharte. La misión parece al borde del éxito, cuando un soldado del SAS es alcanzado por una potente ráfaga de disparos. Un soldado llamado Brad Tinion, que era una leyenda dentro del SAS, fue alcanzado por los disparos y resultó gravemente herido. Hay varios heridos graves en una orilla del río. Un soldado del SAS agonizando en la otra orilla, y aunque los rehenes han sido liberados, todavía no están a salvo. El éxito de la operación Muerte Segura pende de un hilo. Esos chicos están unidos por su capacidad para seguir adelante cuando la situación se torna en un infierno. Aunque los rebeldes no han podido derribar a los helicópteros británicos, han infligido graves daños a las dos unidades que luchan en la selva. Las probabilidades estaban totalmente en nuestra contra. Volamos hasta su poblado, su patio trasero, con dos de los helicópteros más grandes del mundo. Sin duda, si hubiesen estado más avispados, habrían derribado a los helicópteros del cielo y habríamos tenido suerte de sacar a alguien vivo de allí. Uno de los hombres, el soldado Brad Tinion, está gravemente herido. Se realizó un esfuerzo tremendo por salvar su vida. El piloto de un helicóptero lo subió a bordo y lo trasladó a un barco que habíamos emplazado frente a Sierra Leona. Tristemente, ya había fallecido antes de poder recibir más atención médica. Para entonces, los 6 rehenes también han sido trasladados al barco de apoyo. En Londres, el general Guthrie, antiguo soldado de las fuerzas especiales, recibe un mensaje en clave desde el terreno, justo antes de aparecer en directo en televisión. Hemos decidido atacar el lugar en el que los rehenes estaban retenidos pasadas las 6:30 de la mañana. La situación todavía es muy confusa. Todavía se están produciendo combates, pero los primeros indicios nos dicen que los rehenes están a salvo. No sé en qué estado se encuentran, pero están a salvo. Puede que los rehenes estén a salvo, pero la batalla todavía no ha terminado. Los hombres que se unieron a la batalla fueron asesinados. Muchos de ellos compartían cabaña conmigo. Perdí a la mayoría de mis amigos. El objetivo número 2 del SAS es el líder rebelde Fodey Calais. Uno de los equipos de 4 hombres tiene la misión de atacar su casa. Básicamente tiraron la puerta abajo y despejaron las habitaciones. Y en una de ellas había una cama de madera con un colchón encima. Estaban a punto de abandonar la habitación, puesto que no había nadie, cuando a un soldado, un tipo listo, se le ocurrió mirar debajo de la cama. Y allí, acurrucado, incapaz de moverse, incapaz de decir una sola palabra, estaba el líder de los West Side Boys, Fodey Calais, el tipo que quería que lo nombrasen presidente de Sierra Leona. Una vez apresado su propio líder, el resto de los West Side Boys se escabullen en la selva. No nos quedaba ningún apoyo, así que no teníamos forma de ofrecer resistencia en nuestra parte del poblado. Solo escuchaba el sonido de las armas pesadas británicas. Así que decidí que lo mejor que podía hacer era escapar mientras pudiese. El Zorro Negro y algunos más se adentraron en la selva y se alejaron todo lo que pudieron del campo de batalla. Los británicos se quedaron solos. Hoy el Zorro Negro regresa al poblado de Beribana, donde los rehenes permanecieron retenidos y donde vivió durante casi 18 meses como integrante de los West Side Boys. Es la primera vez que vuelve a este lugar, desde la batalla con los británicos 12 años antes. Este es el lugar donde vivía Calais, el comandante al mando de este lugar.
Quedó destruido, hubo muchas balas, muchos daños, porque el helicóptero llegó hasta aquí para bombardear esta zona, para matar a Calais. Aquí es donde vivía yo. Aquí estaba mi habitación, aquí dormía. Lo han borrado, pero aquí estaba escrito mi nombre, Zorro Negro. A primera hora de la mañana me desperté en mi habitación. Vine hasta aquí. Estaba justo aquí, orinando. Escuché el sonido desde ese lado. De inmediato vi los helicópteros y gente bajando de ellos. Entré apresuradamente en casa, intenté despertar a mis amigos, cogí mi AK-47 y permanecí ahí. Había tiroteos por todas partes, así que intentamos resistirnos, responder a los disparos, pero era demasiado tarde. El fuego era demasiado y había británicos por todas partes. Así que decidí escapar hacia esos matorrales. Corrí y me abrí camino disparando contra los árboles. Disparé unas 30 balas hacia esta zona para intentar abrirme paso. Ellos vinieron por aquí, en esta dirección. Me adentré en la vegetación y me alejé de los disparos. Los británicos estaban por todas partes. Era arriesgado porque nos habían tendido una emboscada desde todos los flancos. Conseguí escapar gracias a la voluntad y al poder de Dios. Todos los rehenes del regimiento real irlandés se recuperaron por completo y varios de ellos todavía sirven en el ejército británico actualmente. Fodey Calais, el líder rebelde, fue juzgado en Freetown y condenado a 50 años de prisión. Los demás West Side Boys que sobrevivieron a la batalla se unieron al proceso de reconciliación y regresaron a la vida civil. Hoy en día el Zorro Negro es un sin techo que vive en las calles de Freetown, la capital. Bueno, los West Side Boys se disolvieron y cada uno siguió su camino. Los que sobrevivieron tuvieron que seguir sobreviviendo. Los que fueron capturados tuvieron que enfrentarse a la cárcel y ese fue el final para nosotros. Allí se acabó todo. La Operación Barras causó un enorme impacto en Sierra Leona. Durante los meses siguientes, los rebeldes de todo el país depusieron las armas. Los rebeldes recibieron un mensaje claro que no se podía malinterpretar. Si seguís haciendo lo que hacéis, iremos a por vosotros y os atraparemos. En vuestras bases rebeldes, donde quiera que estéis, en la selva, con nuestras fuerzas. Tenéis los días contados. Hoy en día, Sierra Leona sigue siendo un país pobre, pero pacífico. Esta misión de rescate puso punto final a años de conflicto. Todo gracias a la habilidad y la valentía del SAS.